Dos imágenes paralelas en directo que nos muestran la situación en Israel y Cisjordania. Miren, esto es Gaza, territorio palestino, donde escala la tensión tras el lanzamiento de 5 cohetes sobre Israel que han podido ser interceptados. La situación ahora parece tranquila, como estamos viviendo, pero hay mucha tensión por si el polvorín de los enfrentamientos vuelve a arder por culpa de lo ocurrido en otro sitio que vamos a ver esta mañana, en Jenin. En contraste con las protestas que ha habido en esa localidad cisjordana, tenemos manifestaciones alabando la actuación militar, apoyo para el ejército israelí por parte de los colonos hebreos, ahí lo ven, de esa zona de Cisjordania. Son posturas totalmente enfrentadas ahora mismo en un conflicto que parece no tener solución. ¿Qué tal? Buenos días. Es el cuento de nunca acabar entre israelíes y palestinos que miden sus tiempos por niveles de violencia, no por periodos de paz. Después de 2 días de incursión, las tropas israelíes dan por concluida la misión y se retiran. Pero al mismo tiempo comienzan los ataques en sentido contrario, desde Gaza hacia territorio israelí. Israel ha conseguido sus objetivos militares, pero también que no se hable de las protestas contra su gobierno por una criticada ley de justicia. Bueno, las protestas han sido silenciadas en los medios por esta operación militar mucho más llamativa, con la excusa de acabar con terroristas financiados por Irán. 12 de ellos, según fuentes israelíes, han muerto, pero su incursión en este campo de refugiados, que es prácticamente una ciudad, ha provocado decenas de heridos que no eran objetivos de esta operación, en la que se han empleado efectivos terrestres y aviación por primera vez en casi 2 décadas. El ejército sale de Jenin al mismo tiempo que los cohetes que se lanzan desde otra zona caliente, la Franja de Gaza, donde han partido al menos 5 hacia territorio israelí, todos ellos interceptados. El Organismo Internacional de la Energía Atómica ha dicho sí a Japón para que pueda verter al mar las aguas residuales de la central de Fukushima. Y aunque no señala una fecha concreta de inicio, sí recuerda que el vaciado se va a espaciar durante décadas. O sea que no va a ser de golpe. Ante la irritación de los países vecinos a Japón por este permiso, la organización ha recordado que vertidos de aguas como este ya se llevan a cabo en países como China, Corea, Estados Unidos o Francia. No sé si esto tranquiliza o no, o justo lo contrario. La central genera 100.000 litros diarios de agua contaminada y los depósitos donde se almacenan están prácticamente saturados. Hablaremos de este asunto y mirando atrás veremos quizá esa sensación que tenga usted de que la pandemia y las medidas de confinamiento son un recuerdo muy lejano, pero hace apenas 3 años de aquella situación que desde hoy nos alejamos un poco más. Las últimas medidas adoptadas ante el COVID, el uso de mascarillas en farmacias y hospitales, deja hoy de ser efectiva. Sin embargo, todo este tiempo entre nosotros hacen que los hayamos adaptado tanto a nuestra vida cotidiana que muchos dicen que van a seguir usándolas en determinados ámbitos. ¿Es usted uno de ellos? ¿Va a seguir usándola? ¿Según en qué caso? Bueno, también hablaremos de este asunto esta mañana. Y por supuesto de la guerra de Ucrania. Rusia sigue intentando generar el miedo entre la población civil ucraniana. Ante la falta de avances militares de su ejército, se centra en objetivos más fáciles para sus bombas, como las 2 zonas residenciales que atacó ayer, matando a 2 personas e hiriendo a medio centenar, entre ellas 2 bebés. Los sanitarios curan las heridas provocadas por la metralla de un nuevo bombardeo ruso. Estaba acostada en el sofá y hubo una explosión repentina. El balcón fue destruido y las puertas volaron, relata esta residente de Permobaisky, en la región de Kharkov. 38 personas resultan heridas en el ataque, 12 son menores, entre ellos 2 bebés de 1 año y de 10 meses de edad. Esta niña todavía tiembla de miedo. Estábamos en el parque, solo recuerdo que salimos lanzados por los aires. Luego ya vimos ventanas rotas por todas partes y coches en llamas, cuenta su abuela. Más de la mitad del vecindario ya no es apto para ser habitado, asegura el primer teniente de alcalde de la ciudad. El impacto del misil ruso tuvo lugar justo cuando se celebraba un funeral militar. En Jersón, 2 personas pierden la vida y varias resultan heridas tras otro ataque del ejército de Putin sobre una zona residencial.
Tras el fallido motín de los Wagner, Moscú sigue difundiendo imágenes del presidente ruso en apariciones poco frecuentes. En esta ocasión, Putin recibe a una niña de 8 años a la que invita a pasar a su despacho. Incluso se sienta en su sillón y mantiene una conversación con su ministro de Finanzas. A continuación, el presidente de Rusia asiste a una cumbre virtual en la que traslada a sus aliados asiáticos que el país está más unido que nunca tras la rebelión. Y todo cuando se cumple un mes de la voladura de la presa de Kajovka. Ucrania asegura que Rusia ha comenzado a vacunar en secreto contra el cólera en las zonas ocupadas de Jersón ante el aumento de casos de infecciones intestinales agudas. Otra de las preocupaciones, la refrigeración de la central de Zaporilla. El operador de energía nuclear ucraniano asegura que el nivel de agua en el estanque que enfría los reactores es estable por el momento. También preocupa un posible atentado ruso en la planta. El presidente Zelensky afirma que la inteligencia ucraniana ha detectado la presencia de artefactos explosivos en el techo de 2 reactores de la central. Muchas víctimas anónimas y otras con nombre propio, como la escritora ucraniana Victoria Amelina, despedida ayer en el monasterio de las Cúpulas Doradas de San Miguel. Amelina murió este fin de semana tras ser herida por las bombas rusas en un restaurante de Kramatorsk el pasado 27 de junio. Con ella ya son 13 los muertos en ese bombardeo. También es noticia la OTAN porque Jens Stoltenberg va a seguir al frente de esta organización un año más. Los Estados miembros de la alianza acordaron este martes prolongar por otro año el mandato de su secretario general ante la falta de consenso sobre un candidato alternativo. Recordarán que el nombre de Pedro Sánchez se barajaba entre sus posibles sustitutos. Stoltenberg, ex primer ministro noruego, tiene 64 años, lleva una década en el cargo y ya había expresado su intención de dejarlo. En todo caso, la prórroga ahora va a tener que ser ratificada por los 31 jefes de Estado y de Gobierno, de los socios de la organización de la cumbre que se va a celebrar en Vilnius la semana que viene. Y el Organismo Internacional de la Energía Atómica va a permitir a Japón verter al mar las aguas residuales de la central de Fukushima. The plan, as it has been proposed and devised, is in conformity with the agreed international. Bueno, pues ahí lo escuchaban a su director general diciendo que el plan propuesto cumple con los requisitos de la legislación internacional. Ante las protestas de los países vecinos, Rafael Grossi ha recordado que va a vigilar el proceso a través de su agencia, que por cierto no tiene todavía fecha de inicio, pero que se va a alargar durante 30 o 40 años. Añadió también que vertidos de agua como este ya se llevan a cabo en China, en Corea, en Estados Unidos o en Francia. Pese a ese visto bueno, el plan japonés sigue sin convencer a los países vecinos. China urge al gobierno de Tokio a que detenga el plan, mientras Corea del Sur anuncia que va a vetar indefinidamente los productos pesqueros de la región japonesa. Pero no solo los países vecinos. Al otro lado del Pacífico, la industria pesquera peruana se muestra también preocupada. Dicen que la supervivencia del sector depende del pescado de ese océano y temen que las aguas residuales pongan en riesgo la seguridad alimentaria y el ecosistema marino. En esta lonja de Morrosama, al sur de Perú, crece la preocupación entre los vendedores de los diferentes puestos. Temen que el inminente vertido al mar de aguas residuales de la central de Fukushima se lleve por delante la pesca y sus puestos de trabajo. Susana lleva 20 años detrás de este mostrador. Nunca antes se había planteado abandonar su oficio, pero este revés le provoca muchas dudas. Yo opino que está muy mal, sería una destrucción para todos nuestros peces que tenemos acá. ¿Qué van a comer nuestra generación, nuestros niños posteriormente? Dice que actualmente los productos del mar son abundantes y baratos, aunque el plan de Tokio podría convertir el pescado en un artículo de lujo. El sector reclama ayuda al gobierno peruano para frenar a Japón. Nuestro país tiene que pedir a las organizaciones internacionales, tanto la ONU, la FAO, la OEA, para que realmente ellos evalúen la situación, porque hay que entender que el planeta, el mar, es de todos los seres humanos, no de un país. Y las instituciones locales se muestran reacias. Según el gobierno de Japón, están ya tratadas, pero no es así. No, según la información que tenemos, aún contaminan.
Aseguran que no solo dañarán el océano, sino a todas las personas que se ganan la vida de la pesca en el sur de Perú. Bueno, pues vamos a buscar más datos sobre este vertido que se prepara y al que se le ha dado vía libre. Pau Aragón es vicepresidente de Jóvenes Nucleares, investigador doctoral en el CIEMAT. ¿Qué tal, Pau? Buenos días. Hola, buenos días, Roberto. Muchas gracias por invitarnos. No, gracias a ti por tu tiempo, Pau. Oye, explícanos lo primero. ¿De dónde sale este agua que se va a verter al mar? ¿Es agua radiactiva, se puede decir? ¿Se puede decir que tiene ese tipo de contaminación? De acuerdo. Este agua surge debido a la refrigeración continua diaria que sufren los reactores de la central de Fukushima. A pesar de que el accidente fue en 2011, esos reactores todavía necesitan cierta refrigeración, por tanto una parte del agua sale de ahí. La otra parte sale del propio accidente, se quedó cierta agua estanca en los sótanos de esos reactores y eso también se bombea y se almacena después en nuestros tanques. Por tanto, viene de la refrigeración y agua que se quedó ahí en los sótanos de los reactores durante el accidente. Efectivamente, contiene ciertos isótopos que llamamos son radioactivos y está contaminada. Y ahora mismo está almacenada en tanques. ¿Hasta qué punto se puede filtrar ese agua, Pau? Pues el gobierno japonés ya lleva tiempo trabajando en un sistema puntero en el campo, un sistema muy innovador de filtrado. Es un sistema complejo donde contiene una gran complejidad en cuanto a la ingeniería, pero se ha conseguido que de ese agua, que contiene, como decía, distintos contaminantes radiactivos, se filtren prácticamente todos excepto uno, que es el tritio, del que ya estaban hablando en otras declaraciones. Ese es el único isótopo que no se puede filtrar mediante este sistema. El resto sí. Y el tritio, quiero remarcar, es un isótopo que de forma natural ya existe tanto en el mar como en el agua que bebemos. Lo que es un reto es, efectivamente, diluir ese agua contaminada para que la concentración de ese tritio no sea un problema para la salud de las personas ni para el medio ambiente. ¿Y para diluirlo basta con echarlo al mar, Pau? ¿Basta con verterlo? ¿O es posible que se concentre toda ese agua en determinada zona de la costa? Para diluirlo, la clave está en no soltarlo todo de golpe. Por eso este plan, que esto es muy importante remarcarlo, es una liberación gradual a lo largo de décadas. No se va a soltar todo el tritio de golpe. Para que os hagáis una idea, antes estaba repasando los números, la cantidad que se planea liberar es de 0,06 gramos al año. Es una cantidad ínfima de tritio que, por supuesto, hay que controlar y para ello el Organismo Internacional de la Energía Atómica ha realizado los estudios de seguridad pertinentes y, por supuesto, va a estar presente en el sitio para garantizar que no se perjudica, no hay ningún efecto sobre las personas ni sobre el medio ambiente. Claro, la Organización Atómica Mundial lo que dice, no sé si para tranquilizar o para preocuparnos más, es que ya hay países que hacen esto, que vierten al mar sus aguas residuales procedentes de centrales nucleares. ¿Esto es así? ¿Tienen los mismos componentes? El vertimiento de aguas residuales existe en prácticamente cualquier industria, no solo la nuclear. Lo importante es garantizar que las concentraciones de esos elementos que son perjudiciales para la salud están por debajo de cierto límite. Para poneros otro ejemplo, el tritio que contiene ese agua contaminada, que insisto, ya ha sido tratada, simplemente el tritio no se puede tratar de la misma forma que el resto. La concentración de tritio que se va a liberar está 7 veces por debajo de lo que la Organización Mundial de la Salud considera válido para el agua potable. Estamos 7 veces por debajo de ese límite. Lo dice la Organización Mundial de la Salud y eso es un límite que adoptan todos los países como válido. Claro, la cuestión quizás es que al margen de los datos científicos que se irán viendo y estos que nos estás explicando tú, hay una crisis clara de reputación para los productos pesqueros de la zona, ¿no? O sea, el planteamiento que muchas personas se pueden hacer es, ¿comería yo marisco de una zona que pudiese estar cercana o bañada por aguas donde se ha realizado este vertido? ¿Es seguro hacerlo? Como decía, entiendo la preocupación de la gente, la preocupación es totalmente lícita. La radioactividad, insistimos eso mucho desde las organizaciones que nos dedicamos a divulgar sobre ella. Es un peligro que no vemos y que, por lo tanto, crea mucho miedo. De todas formas, yo apelo a los organismos internacionales técnicos e independientes que realizan ese tipo de estudios de seguridad y como digo, se ha sido ultra conservador en este estudio. Se liberará
7 veces por debajo de un límite. Habrá países que beberán agua potable, que considerarán potable, y estarán por encima en las cantidades de tritio que el agua que se va a liberar al Océano Pacífico. Además, importante destacar, este elemento, el tritio, no es un elemento que se mantenga en el tiempo, es decir, va decayendo poco a poco. Con el paso de los años, ese tritio se va a ir convirtiendo en otros elementos que ya no son radioactivos. Es decir, su cantidad va a ir decreciendo con el tiempo de forma natural también. Muy bien, pues nada, Pau, muchas gracias por las explicaciones. Buenos días. Nada, muchas gracias a vosotros por invitarnos. Gracias. Bueno, uno de los asuntos del día, sin duda, esos vertidos de la central de Fukushima, Japón. Otro, los disturbios en Francia, que siguen yendo a menos, pero la polémica sigue dividiendo a la sociedad tras una semana de violencia en las calles. Ahora en este país se discute por unas colectas organizadas en Internet. Hay 2 colectas paralelas. Una es para la familia del chico muerto por un disparo en un control de tráfico y otra, esta que ven, para el policía que le disparó y que ya está detenido. Pues bien, el problema surge porque la del policía ha conseguido ya casi 3 veces más dinero que la activada para ayudar a la familia del asesinado. La polémica ha llegado a la Asamblea Nacional con reproches entre los grupos de izquierda y derecha, en contra y a favor. La primera ministra ha dicho que el gobierno no puede prohibir estas colectas y que está en la libertad de cada uno apoyar a unas o a otras. Y en Afganistán los talibanes han dado un paso más en su política de negar los derechos a las mujeres. Ya habían prohibido, entre otras cosas, que recibieran educación, que puedan acudir a parques o gimnasios. Ahora también ponen trabas a que las mujeres ayuden en las ONGs que asisten a este país. Y además ordena el cierre de las peluquerías. Lo ha anunciado a la BBC el portavoz del llamado Ministerio para la Prevención del Vicio y Promoción de la Virtud, vaya, con el nombrecito. Bueno, pues deberá cerrarse en un mes. Las peluquerías ya estuvieron cerradas entre 1996 y 2001 y desde la vuelta de los talibanes funcionaban con las ventanas cerradas para esconder los rostros de las mujeres que estaban allí. Y vamos hacia el continente americano. Hace unos días les contábamos cómo el gobierno de Honduras comenzaba una operación contra las bandas, mano dura, similar a la implantada en el país vecino de El Salvador. Las cifras de violencia en este país asustan. En 6 meses han sido asesinadas más de 150 personas. Los últimos 6 meses se han registrado 30 masacres y el fallecimiento de manera violenta de 159 personas, según lo ha detallado la directora del Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. En homicidios múltiples han perdido la vida 159 víctimas con 30 escenas. Y de esto, si lo comparamos con el año pasado, hay un aumento del 25% en escenas y un 79% en el número de víctimas. El director de Seguridad y Justicia de la Asociación para una Sociedad Más Justa lamenta cómo los hondureños siguen siendo el blanco del derramamiento de sangre y demanda que a los que perpetraron estas muertes se les aplique todo el peso de la ley. Un golpe muy fuerte, ¿verdad?, para los hondureños. El tema de la ola de violencia que ha golpeado fuertemente a Honduras. La tardanza que hubo por parte de las instancias del gobierno para responder a esta situación. Mientras tanto, las autoridades de la Secretaría de Seguridad manifestaron que en la mayoría de estos hechos criminales se ha capturado a los responsables. Bueno, en este país también preocupa el dengue. Honduras suma cerca de 6.000 contagios y 3 fallecidos en lo que va de año. 117 de esos contagios son graves. Las autoridades recomiendan a la población evitar acumulaciones de agua, donde se cría el mosquito que transmite la enfermedad, tener cuidado con la recolección de basura y mantener limpios los patios. En 2022 el dengue causó en este país la muerte de 9 personas. Bueno, el dengue, que lo hemos visto, parece que se extiende por varios países americanos y esta noticia coincide con el fin de la obligación de usar mascarillas aquí en el nuestro, en España. Desde hoy, que se publica en el BOE, ya no será necesario llevarla en los lugares donde todavía se requería, prácticamente farmacias o centros sanitarios, aunque sí vigente la recomendación de llevarla. Se pone fin de esta manera a la emergencia sanitaria de hace 3 años. Las mascarillas las vamos a seguir viendo en lugares donde, bueno, pues donde las veíamos antes de la pandemia, como los quirófanos, las UCI o plantas especiales para clientes críticos o inmunodeprimidos. Vamos a hablar con Amos García,
médico epidemiólogo, miembro del Grupo Permanente para Europa de la OMS y con el que tanto hablamos en este periodo que comenzó hace 3 años. ¿Qué tal, Amos? Buenos días. Hola, muy buenos días, Roberto. Encantado de estar con ustedes, como siempre. Yo no sé si a ti te pasa lo mismo, Amos, pero yo pienso en el inicio de la pandemia y me parece que ha sido mucho más de 3 años lo que ha pasado, ¿verdad? No, desde luego, ha sido toda una vida, ¿verdad? Sí. Roberto. Desgraciadamente ha tenido un impacto tan tremendo, tan terrible sobre la convivencia normal entre todos, que la sensación que tenemos es que ha sido toda una vida. Mira que hablamos de veces, Amos, y siempre recuerdo que tú hablabas de la prudencia, en todo caso. ¿Debemos seguir con esa palabra? ¿Sigues defendiendo la prudencia, aunque ya no sea obligatorio a la hora de protegerse? Yo creo que sí, que la prudencia, no solo por el COVID, sino como estrategia de vida, es un elemento que hay que subrayar y hay que fortalecer. Yo creo que debemos entender que, en primer lugar, el SARS-CoV-2, el microorganismo causante de la COVID-19, no va a desaparecer, va a seguir con nosotros. Va a seguir viviendo con nosotros. De alguna manera, lo que hemos conseguido, que nos ha permitido el quitarnos, el desposeer de la mascarilla en los últimos reductos, que la cual era todavía obligatoria, es fundamentalmente el hecho de que hemos conseguido que la COVID se vaya digamos, acompasando a lo que es una enfermedad más transmisible de las muchas que nos rodean. Porque afortunadamente, gracias a las medidas de intervención sanitaria, gracias a la respuesta tremendamente positiva de la ciudadanía y gracias a las vacunas, la hemos desposeído a esta enfermedad de la carga terrible, dramática, que tenía hasta hace muy poco tiempo, que era la vinculada a los ingresos de UCI y los fallecimientos. Tenemos, por lo tanto, una incidencia que es, digamos, normal dentro de lo que es el contexto de patologías transmisibles y además, afortunadamente, una disminución potente de estos aspectos dramáticos. Yo creo que era el momento adecuado de desposeernos de la mascarilla como obligatoria en determinados ámbitos, pero cuidado, siempre entendiendo que si una persona es vulnerable y va a acudir a un espacio cerrado donde van a haber más personas, a esa persona yo le voy a seguir recomendando que se ponga la mascarilla. Si una persona tiene un cuadro respiratorio, un cuadro gripal, que no le impide el normal desarrollo de su vida en comunidad, yo le voy a pedir que por favor salga a la calle con mascarilla, porque él no se va a infectar, pero con la mascarilla va a evitar infectar a otras personas. La mascarilla debe seguir formando parte de nuestra cultura como un instrumento solidario, porque es un poderoso instrumento solidario. Claro, pero bueno, ya no solo estando uno a lo mejor en una situación de enfermedad, parece lógico pensar que si uno va a un centro de salud o a un centro hospitalario, para evitar cualquier problema, porque claro, los que vamos allí somos porque tenemos alguna enfermedad o tenemos algún problema. Parece lógico seguir poniéndola, aunque sea algo que no sea obligatorio, de una forma voluntaria. Sí, no, desde luego, una patología, si yo me encuentro enfermo y voy a acudir a un centro sanitario, lo más razonable es que, en función de tener claro que no debo infectar a los demás, use la mascarilla. Es lo que acabo de intentar trasladar. La mascarilla es un poderoso instrumento solidario. ¿Tú te acuerdas, Roberto, hace mucho tiempo, cuando nos visitaban turistas orientales, fundamentalmente japoneses, que algunos de ellos salían con mascarilla a la calle y todos nos mirábamos sorprendidos, como diciendo, ¿a dónde va el hombre este? Pues ese hombre estaba haciendo ese uso solidario de la mascarilla. No estaba tratando de evitar infectarse, sino él tendría algún proceso respiratorio que no le impedía poder estar haciendo sus actividades normales, y lo que se ponía en la mascarilla era para no infectar a los demás. Ojalá esa cultura de la solidaridad forme parte del resto de lo que debe ser nuestro comportamiento futuro. Efectivamente, no es obligatoria, pero no está de más llevar en el bolso a partir de ahora también una mascarilla, igual que llevamos un paquete de Kleenex, qué sé yo, o unas gafas de sol. Amos, un placer saludarte como siempre. Buenos días. Siempre un placer estar con ustedes. Muy buenos días. Bueno, esta mañana hemos conocido la decisión del Tribunal General de la Unión Europea sobre la inmunidad del expresidente catalán Carles Puigdemont y ha decidido retirarle esa inmunidad a él y a otros 2 eurodiputados catalanes, Toni Comín y Clara Ponsatí, que en principio podrían ser reclamados por España, pero lo que ocurre es que la decisión no es definitiva. Todavía se puede recurrir una vez más y así ha anunciado Puigdemont que lo hará en redes sociales, donde ha dicho que todo continúa. Tras esta decisión, el juez Pablo Llarena podría reactivar la orden internacional de detención o esperar
a que se resuelva definitivamente en un plazo aproximado de 2 meses. La ministra de Justicia ha mostrado su satisfacción. Y cuando te vota tanta gente... En este sentido, el Gobierno se encuentra muy satisfecho. Muy satisfecho porque esta sentencia es un espaldarazo, es un respaldo indudable a las instituciones españolas, un respaldo indudable a la justicia española y también al Parlamento Europeo. Bueno, aquí en las islas esta madrugada Salvamento Marítimo rescató una embarcación con 28 personas a bordo en aguas próximas al Hierro. Llegaron al puerto de la Restinga en aparente buen estado de salud. Desde Senegal ahora se encuentran en este lugar, el Polideportivo de San Andrés, donde reciben atención y donde se espera que la policía llegue hoy para ayudarles con los trámites necesarios. Antes por la tarde la Salvamar también dio auxilio a otra patera con 157 personas a bordo a unas 8 millas al sur de Tenerife. Llevaban 8 días de travesía. Los migrantes fueron trasladados al puerto de Los Cristianos. 6 de ellos necesitaron ser derivados a un centro hospitalario. Los movimientos migratorios y de personas que se juegan la vida en el mar, aquí por ejemplo, ocurren también en otros lugares del mundo. La Armada colombiana asistió a una embarcación en la que viajaban 30 personas que trataban de cruzar de Colombia a Panamá. Entre ellos había 4 mujeres. Quizá lo más sorprendente de este episodio es que las personas que migraban eran chinas. Se ha detenido a 4 colombianos acusados de fomentar el tráfico ilegal de personas, incluso desde países tan lejanos. Muchas de estas personas en Centroamérica tratan de llegar a Estados Unidos. Sin embargo, una vez allí no encuentran lo que estaban buscando en muchos casos. El trato a los migrantes en Nueva York, por ejemplo, resulta muy desequilibrado. Mientras algunos son enviados a hoteles, otros tienen que ser alojados en una antigua prisión adaptada como albergue. No todos los migrantes corren la misma suerte en Nueva York. Hombres que llegaron a Estados Unidos sin familia fueron trasladados a una antigua prisión. Los migrantes se quejan de las condiciones de hacinamiento e higiene y que no han podido obtener ayuda legal. Hablaron con La Voz de América, pero pidieron permanecer anónimos. A muchos nos afecta porque yo me he enfermado, se me infectó una muela. Recién cuando llegué, por lo mismo broma de eso es una cosa que no está, ¿cómo le digo? Es antihigiénico y uno vive demasiado desagradable ahí. ¿Has podido hacer algún proceso con tus papeles o estás esperando? ¿Cómo estás? No he podido hacer nada porque tengo que pagar un abogado, ¿sí sabe? Entonces, ahorita no trabajo, no tengo ningún recurso para pagar un abogado. Su llegada a esta antigua prisión en Harlem, convertida ahora en un refugio, los tomó por sorpresa. Hicimos una fila, nos registraron que nos iban a dar la habitación cuando nos dimos la sorpresa de que entramos y una habitación de 9, 10, de 11. Sin asesoría legal, este migrante colombiano teme ser deportado. La verdad no hemos metido el asilo, la verdad por la cuestión de que, por el miedo de la cuestión de que dicen que van a deportar. No es el caso de Misael, venezolano que llegó con su familia desde Chile y fue ubicado de inmediato en una habitación privada y ya tramitó su documento de identificación. Además, recibió atención médica. Y una secuencia de un rescate impresionante que también nos lleva a Estados Unidos. Ya saben que allí muchos agentes llevan una cámara en el pecho para grabar sus actuaciones. Bueno, pues gracias a esa cámara hemos podido ver el rescate de un agente o una mujer tras un accidente de tráfico. Gracias a esa gente pudo contarlo.
En Estados Unidos también otro susto, esta vez en un parque de atracciones. En el Festival de Wisconsin, 8 personas quedaron atrapadas boca abajo durante más de 3 horas. Imagínense, 3 horas así. Un fallo mecánico provocó que la atracción se detuviera en mitad de su recorrido. Ya solo la imagen da vértigo. Tuvieron que intervenir 10 vehículos de bomberos y 50 personas de 3 condados para sacar a las personas de esa atracción. Hacemos una pausa, volvemos enseguida. Aún tenemos muchas cosas que contarles. Otro de los temas hoy en Atlántico Noticias, la incursión del ejército de Israel que ha confirmado este miércoles el fin de la operación militar lanzada hace 2 días en la ciudad cisjordana de Jenin, la de mayor envergadura en Cisjordania, desde el final de la segunda intifada, hace cerca de 2 décadas. Aún así, los ataques se han trasladado ahora desde Gaza a Israel. Israel lanzaba esta semana su mayor ataque militar contra Cisjordania en la ciudad de Jenin. Un ataque aéreo y terrestre en el campamento de refugiados que dejó al menos 10 muertos y más de 50 heridos. Esta operación es solo contra la infraestructura terrorista dentro del campo de Jenin. No es una invasión, no es contra la autoridad palestina, no es contra las fuerzas palestinas, comentaba el portavoz del ejército israelí. En este momento estamos completando la misión y puedo decir que nuestra amplia actividad en Jenin no es una operación única. Continuaremos erradicando el terrorismo. No permitiremos que Jenin vuelva a ser un refugio seguro para el terrorismo, comentaba el primer ministro israelí. Las fuerzas israelíes rodearon el campamento y lo asaltaron con una excavadora. Como pueden ver, cambiaron todo el aspecto del campamento. Para nosotros esto no cambiará, comentaba este residente palestino. Tras la retirada del ejército en Jenin, las milicias israelíes volvieron a provocar otro atentado, pero esta vez en Gaza, donde atacaron unas instalaciones de Hamas en la frontera de la ciudad. Según las fuerzas de defensa de Israel, consiguieron interceptar 5 cohetes lanzados por el movimiento de resistencia islámica Hamas al sur del país. Y en la capital de Israel, Tel Aviv, 7 personas han resultado heridas tras un atropello intencionado. El atacante arrolló a varios peatones para luego bajarse del vehículo y apuñalar a varios viandantes. Con un cuchillo en la mano comenzó a perseguir a los civiles, comenta este testigo. Tras los últimos ataques, los palestinos han salido a la calle para protestar contra la incursión del ejército israelí. Bueno, vamos a hablar con el profesor Alberto Priego Moreno, es profesor de Relaciones Internacionales, pero lo vamos a hacer dentro de un momento. Vamos a hablar sobre este asunto. Antes vamos a hablar de consecuencias, en este caso positivas, de las altas temperaturas. El pasado lunes, según algunos expertos, el planeta alcanzó el día más caluroso en toda su historia. El aumento del calor preocupa, pero ya decimos que también tiene su parte lúdica. En el Reino Unido se ha disparado la venta de helados, incluso en una heladería muy particular que es capaz de hacer helados de cualquier cosa, insólitos, revolucionarios, muy británicos. A simple vista podría parecer un helado de chocolate, vainilla o turrón, pero una vez en boca... ¡oh, sorpresa! Su sabor es a salsa de soja, ketchup y frijoles. Son realmente fantásticos, dice esta clienta tras degustarlos. La idea partió de una diseñadora de accesorios de moda y ha revolucionado Reino Unido hasta el punto de que cada tarde se forman largas colas para degustar unos sabores tan revolucionarios como insólitos. Algunos vienen pidiendo chile y limón. Les digo en serio y les encanta. Kellogg's, guisantes o galletas digestivas también forman parte de la amplia variedad de sabores de este establecimiento. Nunca saldría a comprar un helado de guisantes, pero en realidad es uno de los que he probado y realmente me sorprendió, afirma esta otra clienta.
Los helados solo se pueden adquirir en la tienda física, que estará abierta de manera temporal hasta el próximo 28 de agosto. Bueno, esta es la parte más lúdica de este periodo de calor, pero hay otra cara, la de 13 personas que han muerto debido a la intensa ola de calor que sufre Texas. Las temperaturas sobrepasan los 38 grados. Es insoportable estar en la calle en las horas centrales del día. Las salas de emergencia vuelven a llenarse después de la pandemia, pero esta vez por el intenso calor que se registra en el sur de Estados Unidos. Las máximas temperaturas oscilan entre los 38 y los 40 grados Celsius. Incluso Las Vegas llegó a los 46 grados. En Texas, donde se reportan las mayores víctimas, las autoridades están alerta. Tengo una niña de 6 meses que me gustaría sacarla a pasear al lago en el día, pero no se puede, no puede tener una niña tan chiquita a más de 100 grados afuera. Y ahora pues hacer deporte dentro de la casa. No es tanto el calor, en realidad es más la humedad, pero hace calor aquí afuera, eso es seguro. Y aparte de que se siente el calor del bochorno, es algo grave, sinceramente. Un alto consumo de electricidad se ha producido durante estas últimas 3 semanas de ola de calor, pero prestadores de servicio destacan que el uso de energías renovables ha evitado cortes como el del invierno de 2021, cuando 4 millones de personas se quedaron en Texas sin el servicio. La energía solar ha sido un auge, absolutamente. Durante las horas más calurosas del día estamos atrayendo esa energía solar a la red y asegurándonos de que nuestra red sea estable. Lo hemos visto este año incluso con un consumo récord en todo el estado. Actividades acuáticas o que involucren agua se espera que sean las más populares para este muy acalorado 4 de julio. El calentamiento global, el fenómeno climático conocido como el Niño, relacionado con estas condiciones extremas, han coincidido en el tiempo y han dado lugar al día más caluroso jamás registrado a nivel mundial. Según los expertos, fue el pasado lunes. La última aparición del fenómeno atmosférico El Niño se registró en 2016, que fue el año más cálido registrado en el mundo, con un máximo de temperatura media del planeta de 16,92 grados centígrados. Fue el registro de temperatura global promedio del planeta más alta hasta el pasado lunes, 3 de julio, día en el que el termómetro alcanzó los 17,01 grados centígrados, según datos de los Centros Nacionales de Predicción Ambiental de Estados Unidos. La temperatura del planeta osciló entre los 50 grados registrados en el norte de África y los 8,7 grados en el continente helado de la Antártida. Coincidiendo con estas altas temperaturas, la Organización Meteorológica Mundial, dependiente de las Naciones Unidas, confirmó el informe de un organismo meteorológico estadounidense en el que se afirmó que el Niño había vuelto. Este fenómeno atmosférico es un calentamiento de las temperaturas de la superficie del agua en el Océano Pacífico y está relacionado con condiciones climáticas extremas, desde ciclones tropicales con intensas lluvias hasta sequías severas. La Organización Meteorológica Mundial prevé que debido al Niño y al calentamiento global provocado por el hombre, uno de los próximos 5 años vuelva a ser el más caluroso jamás registrado. Pues la presencia del patrón climático del Niño en el planeta, según los expertos, ya es innegable y también tiene que ver con esto. Lo del Niño, Emilia, pues cada vez tiene más evidencias, ¿no? Cada vez nos llegan más señales. Cuéntanos. ¿Qué tal? Buenos días, Roberto. Cada vez hay más evidencias y cada vez va a haber más consecuencias, porque precisamente esas olas de calor y esas temperaturas son algunas de ellas. Ya lo decían los expertos, se acercaba época del Niño y así ha sido. Las últimas investigaciones muestran cómo ese calentamiento, que es el calentamiento que se produce, fíjate, en la cara, en el Pacífico más oriental, más tropical, desde ahí hacia el centro. Eso hace que aumente la temperatura del mar en toda esa zona y eso está provocando fenómenos extremos, fenómenos de 52 grados, por ejemplo, como los que se ven en muchas partes del norte de África, o los 38 de los que hablaban hace un momento también en muchos puntos del continente americano, o incluso también temperaturas de 40 grados en puntos de los países asiáticos, donde además coincide con monzones. Son imágenes también estas que estamos viendo en las que deberían estar ahora mismo en invierno. La Antártida está
casi sin hielo. A estas alturas debería estar helando en esa zona y sin embargo están teniendo temperaturas por encima de los 8,6 grados, 8,6 grados positivos en un lugar donde tendría que ser invierno y tener temperaturas bajo cero. Todo esto lo que trae es el cambio en el patrón y de nuevo, después de 7 años, un fenómeno que vuelve a repetirse y amenaza con ser peor incluso que el anterior. Bueno, de hecho, y hablando de esto y para muestra un botón, lo acabamos de escuchar también, el día más caluroso a nivel mundial se produjo el pasado lunes, fíjate tú. El lunes la temperatura media llegó a los 17,01, la temperatura global en todo el globo. Esto comparándolo con el récord que ya se alcanzó en agosto de 2016, que estaba en 16,92, pues da buena cuenta de que la temperatura media de la Tierra ha aumentado y de que poco está sirviendo las medidas que se están llevando a cabo por la Organización Mundial Meteorológica, por la ONU, las medidas contra el cambio climático, poco están sirviendo porque desde luego los índices lo que marcan es que esa temperatura sigue subiendo. Ya lo decían también los expertos, dentro de los próximos 5 años es posible que tengamos el año más caluroso y en su conjunto esos próximos 5 años también podrían ser los más calurosos de la serie. El cambio climático ya han dicho que es imposible, que además esto es un proceso natural, lo que ocurre es que se está acelerando muchísimo y lo que se pretende es que no se acelere tanto, pero claro, es difícil hacerlo ahora. El día más caluroso... El día más caluroso... que se tiene registro en todo el planeta, la claro, verdad que me llama la atención. Y si te fijas en los grados, 17,01, dices tú, bueno, pues tampoco hacía tanto calor. No, claro, pero es que estamos haciendo un promedio de la temperatura mundial, contando con los polos también. Lo que quiere decir que es una temperatura bastante elevada, o por lo menos más elevada que la registrada en el 2016 anterior. Lo cierto es que vamos por el mal camino. Sí. Es la mala noticia que tenemos que contar, pero bueno, todavía estamos a tiempo de poder frenar o por lo menos contribuir a que ese camino no vaya tan acelerado como va en este momento. Bueno, un auténtico desastre están provocando también los monzones en el gigante asiático, en China. Emilia. Mira, lo hemos repetido, en esta última semana hemos traído imágenes de China impresionantes. Bueno, pues esta es la de un edificio que cae a plomo completamente por esas lluvias, por esos monzones en esta zona del sur de China, donde están estos días viviendo pues auténticas situaciones dramáticas de rescates en muchos puntos. Ha negado casi cualquier zona, a pesar de que las precipitaciones no han sido demasiado en cantidad, sí han sido bastante intensas en poco tiempo y han dejado, bueno, pues como hemos visto, imágenes como esta, edificios cayendo. Afortunadamente las 100 personas que vivían en ese edificio pudieron ser desalojadas a tiempo, pero se han interrumpido pues conexiones viarias, aéreas y cualquier tipo de conexiones porque es imposible transitar por esta zona. Oye, otro desastre, en este caso medioambiental, el que vemos del desierto de Atacama. Esto es increíble. Esto es Chile, ¿no? Y lo que vamos a encontrar son concentraciones de basura inmensas. Es increíble. Yo no sé cómo puede llegar toda esa basura a este lugar, que es un lugar que está a 2.000 metros de altitud en el punto más bajo, a 6.000 en el punto más alto. Concentraciones, fíjate, de neumáticos, de llantas, de ropa, de cualquier escombro en ese lugar, en la zona, la segunda zona más árida del planeta. Son escombros que incluso se llegan a ver a través del satélite. Si nos vamos a un satélite, enseguida vamos a ver la imagen, contemplamos cómo se pueden captar todo tipo de escombros desde ahí arriba, que la verdad es que nos alucina un poco por qué ha llegado toda esta basura, todos estos escombros y sobre todo ropa a este lugar. Mira, esta es la imagen del satélite, fíjate todo lo gris. Todo lo gris es escombro, lo demás es árido, es tierra, pero todo lo gris que veíamos ahí es escombro. Se ha convertido en un vertedero, no sabemos cómo llega ahí y tampoco sabemos si lo van a quitar o no. Desde luego es un verdadero desastre medioambiental. Más cosas. Emilia. Más cosas, un susto medioambiental. Vamos con él. Es como si estuviéramos en una película. De nuevo en Florida. Fíjate quién nada entre los bañistas. Una vez más, avistamiento de un tiburón que, por lo que podemos ver desde aquí, no es pequeño, no se trata de un marrajo, no se trata de un angelote tampoco, bañándose ahí con los bañistas en una playa de Florida. Sobre todo para el que está mar adentro. Pero ¿no? Fíjate que ellos tampoco se asustan demasiado, porque si me toca a mí, bueno, piernas para que os quiero, pero ahí hay gente que, alguna sale, efectivamente, pero hay mucha gente que se queda nadando como diciendo, bueno, pues él se irá.
¿Qué fue de esa película de Tiburón cuando salían con el silbato y decían todo el mundo fuera del agua, todo el mundo? Bueno, desde luego a mí me toca y me faltan pies para subirme por ese puente para arriba. Bueno. Caminamos sobre las aguas, repetimos el milagro, Emilia. Bueno, vamos con la previsión. Es tremendo, sí. Venga, vamos con la previsión. Afortunadamente nosotros tenemos la situación bastante tranquila en el archipiélago, como solemos decir. Mira, un panorama de nubes bajas que están, por ejemplo, en la cara oeste de la isla de La Palma, en el nordeste del Hierro, en varios puntos de la isla de La Gomera, pegaditas al norte de Tenerife, Panza de Burro de nuevo en el norte de Gran Canaria, incluso en la península de Jandía, en Fuerteventura, algo menos de nubosidad respecto a ayer en la isla de Lanzarote, pero en general nubosidad baja que está durante buena parte de la jornada acumulada por el relieve en esas zonas del norte. Ambiente bastante despejado en el sur. Hoy hay cielos despejados, fíjate cómo está toda la parte de Puerto del Rosario, toda la costa este de Fuerteventura. Vamos, un día de playa estupendo seguramente. La previsión que apunta para las próximas horas. Bueno, estábamos pendientes de ver si esa masa de aire cálido entraba, no entraba, cómo va a ser. De momento a nosotros nos va a refrescar el ambiente. Si vemos la imagen y vamos viendo la evolución de los días y de las horas, jueves, viernes, vemos que ya hemos pasado de un rosa a un naranja. Eso indica que las temperaturas serán bastante más bajas, entre los 20, 22 grados, 25. Podríamos picar en la costa cuando haga durante las horas centrales del día los 30, pero de resto temperaturas más bajas. Y además viene con viento del norte. Viento del norte-nordeste, es un viento más húmedo. Esa componente nos va a refrescar también el ambiente, sobre todo en la cara norte. De cara a la semana que viene, esta manchita que vemos aquí, que ahora la tenemos desde el archipiélago balear hacia el este, vamos a ver qué hace, porque no está muy claro que no nos afecte. Está ahí entre que entra un poco y que no entra. Si entra, volveremos a tener temperaturas por encima de los 40 grados. Bueno, como novedad o como anecdótico, de nuevo la manchita en el centro, en la cumbre, en el entorno de Izaña, en la isla de Tenerife. Pueden preguntarse, pero ¿y eso por qué? ¿A qué se debe eso? Bueno, pues en principio parece que la nubosidad de evolución, la ausencia de viento en altura, la humedad, la temperatura de disparo para que esto se produzca, que son 28 grados en cumbre, podría darse, pero es verdad que la temperatura en la costa tendría que ser de 42 grados y esa no la tenemos. Así que los modelos lo están dando por hecho, pero las condiciones no se dan todas las que se tendrían que dar. Lo siguen marcando en cualquier caso. Veremos si llueve. La previsión entonces para mañana jueves, lo que tenemos es intervalos nubosos, como hemos visto en la cara norte de las islas, poco va a variar el ambiente, cielos despejados en el resto, con bastante sol y con temperaturas ya por debajo de los 30 grados en muchos puntos. En algún punto las medianías de Gran Canaria podrían picar los 30 de nuevo. Viento del norte-nordeste de flojo a moderado y situación marítima bastante estable. Un día tranquilo, un jueves tranquilo, que no está mal para todo lo que está pasando en el mundo, Roberto. Eso es verdad, hay que tenerlo en cuenta, eso es lo que nos viene. Gracias, Emilia. Venga, hasta mañana. Bueno, pues nos vamos a ir en Estados Unidos, porque están de resaca tras las celebraciones del 4 de julio, Día de la Independencia. Lo tradicional son parrilladas, concursos de comida, fuegos artificiales. Miren ahí el cielo, por ejemplo, de Chicago iluminado por fuegos desde cualquier casa. Son los elementos más característicos de esta celebración, de esta fiesta nacional de Estados Unidos. Bueno, con las imágenes de esa fiesta les dejamos. Volvemos mañana a partir de las 11 en una nueva edición de Atlántico Noticias. ¡Feliz día!